Un inocente colegial curioso observa mientras su víctima sufre y muere. Un asesinato de la Guerra Fría, meticulosamente planificado. Y un médico de apariencia amable que les ofrece a sus pacientes una mano para atender la llamada del infierno. Todos estos asesinos usaron veneno. Se le llama el arma de los cobardes porque es sigilosa, mortal y difícil de detectar. A lo largo de los siglos, los envenenadores han adaptado sus métodos a los tiempos, simplemente escogiendo una nueva y más mortífera toxina para desafiar y confundir. Pero no importa cuán inteligentes crean que son los asesinos, a la larga la ciencia los atrapa. Los días de los venenos indescifrables están contados. Tecnología forense. Veneno. Los envenenadores son reservados. Sus víctimas están desprevenidas. El peor asesino en serie de la historia usó un veneno para asesinar a cientos de personas que confiaron en él. Al final, la ciencia forense lo atrapó, pero se salió con la suya durante años. Ahora él es el asesino en masa británico más prolífico del siglo pasado. Harold Frederick Chipman fue conducido a la cárcel esta noche para comenzar a pasar el resto de su vida tras las rejas. En el juicio del Dr. Chipman, el patólogo que dio las evidencias fue el Dr. John Rutherford. El primer acercamiento fue de la policía, que dijo que había un doctor que ellos pensaban había hecho algo malo con sus pacientes. Y en realidad esa es una queja común y suele ser infundada. Los familiares suelen estar terriblemente estresados y es entendible por la pérdida de sus seres queridos y todos quieren una razón y quieren culpar a algo o a alguien. Por esto, como patólogos, siempre estamos recibiendo quejas de los médicos en los hospitales, del médico de cabecera o del cirujano que operó a sus seres queridos, por lo que gran parte de mi trabajo es lidiar con estos casos. Y mi primera impresión con el caso del Dr. Chipman es que este era probablemente algo de ese mismo tipo. Al principio, la policía no encontró suficientes evidencias para levantar cargos, pero Chipman cometió un gran error con su última víctima conocida, la señora Kathleen Grundy. Ella fue encontrada muerta en su casa el 24 de junio de 1998. Chipman dijo que había muerto de un paro cardíaco y puso vejez en el acta de defunción. Su hija, Angela Goodruff, comenzó a sospechar cuando encontró el testamento de su madre que parecía haber sido forjado por Chipman a su favor. Lo llevó directo a la policía. El cuerpo de Kathleen fue exhumado y se le practicó una autopsia. Por suerte para nosotros, esta anciana estaba en buen estado. No tenía ninguna enfermedad observable, más que los cambios inherentes a la edad. No tenía enfermedad coronaria significativa. Se tomaron muestras del cuerpo de la señora y encontramos que contenían morfina en niveles letales. Una vez que encontramos esa evidencia en concreto, la investigación se dirigió a otros casos y al final exhumamos y practicamos la autopsia a 12 cadáveres. 9 de los cuales ofrecieron muy buenos resultados toxicológicos entre 2 años y medio y 3 años después de su entierro. Y eso se convirtió en el centro de las evidencias fuertes que fueron usadas en la corte de la corona de Bristol para condenar al Dr. Chipman por el asesinato de 15 de sus pacientes. La policía comenzó a investigar las otras muertes que Chipman había certificado. Emergía un patrón espeluznante. Chipman les ofrecía una visita a sus pacientes en su casa y les inyectaba una dosis letal de morfina. La forma en que los mataba les causaba una disminución de los niveles de conciencia. Disminuía la respiración y la gente dejaba de respirar. Después de sus muertes, él cambiaría la historia médica de las víctimas para decir que habían tenido una salud deficiente. Lo que él no sabía es que la computadora guardaba la fecha y hora de esas alteraciones. En enero de 2000 fue juzgado por el asesinato de 15 mujeres durante un periodo de 3 años, desde 1995 hasta 1998, aunque era obvio en este punto que había muchas más víctimas.
Chipman negó todos los cargos, pero el 31 de enero de 2000 fue condenado por asesinar a 15 pacientes y sentenciado a cadena perpetua. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo se las arregló? Debió decirles a las personas que él solo estaba haciendo pruebas de rutina. Les debió haber dicho que les ponía una vacuna contra la gripe o algo que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era bueno ganándose la confianza de sus pacientes, particularmente las señoras mayores. Y de esa forma se las arreglaba para inyectarles la morfina. Ahora la policía cree que el total de muertes pudiera estar por 250. Ni siquiera él mismo ayudó a aclarar el misterio. Permaneció en silencio acerca de sus asesinatos hasta su muerte. Harold Chipman fue encontrado ahorcado en su celda el 13 de enero de 2004. Hoy en día damos por sentado que puede confiarse en la ciencia de la toxicología para poner a los asesinos tras las rejas, pero hace 200 años los venenos eran indetectables y la ciencia no existía del todo. Los venenos han estado desde que existía la humanidad. Muchos son extraídos de plantas y bayas y solían ser usados en antiguas ceremonias místicas. Los venenos han estado rondando desde antes que existiera la historia, desde la antigua África, la antigua China, la antigua India. Sabemos de registros que los tenían en el antiguo Egipto, Roma y Grecia y hasta nuestros días. En la antigua Grecia, la cicuta era una elección común entre los envenenadores, incluso hasta tenía una especie de aprobación oficial. Un ejemplo famoso es Sócrates, por supuesto. Él ordenó que lo envenenaran con cicuta. La cicuta es una planta venenosa. Sabemos que al menos hace 2500 años se sabía de su existencia y se conocía su uso. La cicuta actúa sobre el sistema nervioso central y si existe una forma gentil de morir, quizá la más gentil de muchas es la que ofrece la cicuta, porque causa una especie de adormecimiento y hormigueo en las extremidades y ocasiona un cansancio hasta que la persona se queda dormida en un sueño del que no se despertará. Pero en la época de los romanos, muchos de ellos trabajaban en minas de cobre, y ciertos minerales de cobre producen arsénico condensado en las paredes de las salidas de humo, y pensamos en los envenenadores, especialmente de la familia imperial. Los síntomas recobados de su literatura antigua hacen ver que algunos de ellos fueron envenenados con arsénico. En la antigua Roma, asistir a una cena en el palacio del emperador era un asunto peligroso y muchas personas no llegaban al postre. La gente no se daba cuenta de que alguien había sido envenenado porque había muchas formas y enfermedades de las que la gente podía morir inesperadamente. Por lo que si no se veían señales obvias de veneno en la comida o en el vómito, entonces pensarías que ese es un acto de Dios, una enfermedad o la naturaleza. Los síntomas del envenenamiento con arsénico, diarrea, vómitos, malestar y dolor son muy parecidos a los síntomas del cólera. Y por supuesto que el cólera era una enfermedad muy común, por lo que sería menos posible que un médico que presenciara estos síntomas pensara que esto era un envenenamiento con arsénico. En realidad pensaría que es un caso de cólera y lo trataría como tal, por lo que se les podían escapar simplemente porque no tenían la capacidad de análisis toxicológicos que tenemos hoy en día. Para empeorar las cosas para las fuerzas de la ley y el orden, en el siglo VIII, un químico árabe logró convertir el arsénico en un polvo sin olor ni sabor, ofreciendo a los futuros asesinos un arma perfecta. Durante los siglos siguientes, su detección no fue posible. De hecho, el ácido arsénico fue tan útil que se le conocía como el polvo de la herencia, por ser perfecto si se consideraba que nuestros familiares ya habían vivido demasiado. En el siglo XV, el envenenamiento era casi una moda, alcanzando su punto máximo con la reconocida familia Borgia, un grupo con el que nadie hubiese querido comer. Quizá una de las envenenadoras más infames fue Lucrecia Borgia, y estaban bastante seguros de que ella usaba arsénico, al cual llamaba cantrela. Lucrecia Borgia estuvo en el centro de algunos envenenamientos importantes en la Iglesia Católica Romana. Ellos fácilmente podían disolver una dosis fatal en una copa de vino. La persona lo bebería y quizás en pocas horas comenzaría a presentar los síntomas. Pero una vez más nos encontramos con que comienzan a equivocarse con los síntomas por quizá envenenamiento de la comida y malestar estomacal. Por supuesto, para la época quizá era muy tarde, además de que sabes que no puedes perder mucho líquido del cuerpo y no puedes perder mucho para salvar la vida. Y por supuesto, mezclarlo con otras comidas como la sopa era bastante fácil.
Es muy difícil demostrar que se ha usado veneno en contra de alguien. Muchos de los venenos más mortales han sido usados por los médicos a través del tiempo para curar algunas enfermedades. Usados en la forma apropiada y en pequeñas cantidades, pueden resultar beneficiosos para la salud. Estos estuvieron fácilmente a disposición del público y también eran usados para matar a los bichos no deseados. Desafortunadamente, esta práctica también se extendería a cualquier cosa no deseada alrededor de la casa. Entonces, fácil de obtener, difícil de detectar, con síntomas que podrían ser malinterpretados. Pero los científicos estaban poniéndose al día con los asesinos. Pronto el balance se inclinaría a favor de las fuerzas de la ley. La primera vez que una evidencia médica fue presentada en la corte por cargos de envenenamiento fue en el caso de Mary Blandy, en Inglaterra, en 1752. Para los estándares modernos, la evidencia era en gran medida circunstancial, pero fue suficiente. Ella era una heredera. Debía heredar 10.000 libras cuando se casase. El resultado fue que su padre ponía en peligro a sus pretendientes porque pensaba que estaban tras el dinero. Finalmente, para la época en que llegaba a los 31 años, un pequeño escocés llamado William Cranston, el hijo menor de un conde, apareció y ella se enamoró de él. Aunque él era muy pequeño, tenía un gran encanto. Entonces Cranston le dijo a ella: oye, yo conozco la manera de persuadir a tu padre. Yo puedo conseguir una poción con un adivino que tiene la habilidad de poner a alguien inmediatamente en un estado de absoluta felicidad y placidez. Entonces, cuando le dio el polvo blanco, le dijo que comenzara a rociarlo en la comida de su padre, y eso fue exactamente lo que ella hizo. El señor Blandy pronto se enfermó con problemas gástricos. Una de sus sirvientas, Susan Gunnell, probó de su atol y también se enfermó. Luego ella encontró una sustancia arenosa en el fondo de la cacerola. Mientras fallaba la salud de su padre, Mary entraba en pánico y echó el polvo y algunas cartas de amor al fuego. Pero la sirvienta pudo recuperar algo del polvo y lo conservó. Y él murió unas 2 semanas después. Y capturarla fue bastante fácil para la ley, porque era obvio que estaba haciendo algo que los sirvientes habían visto, al rociar el polvo blanco en la comida. Cranston huyó del país, dejando a Mary condenada a su destino. Fue arrestada y juzgada en los tribunales de Oxford. Se les pidió a 4 médicos que testificaran en el juicio. Esa fue la primera vez que los médicos fueron usados como testigos expertos. En la corte había evidencias forenses, y lo que hizo un médico local, el Dr. Addington, fue de tomar arsénico blanco y un poco del polvo blanco que ella había usado e hizo la misma prueba en 2 vasos de agua. Era más soluble en agua fría o caliente. ¿Qué sucedió cuando él lo calentó? Sabemos que cuando el arsénico blanco es sometido al calor, emana un vapor que huele a ajo, por lo que allí él tuvo lo suficiente para presentar evidencias científicas. Es decir, no como las que conocemos hoy en día, porque hoy en día son más sofisticadas, pero para esa época era el primer paso hacia las verdaderas pruebas científicas en un caso de envenenamiento. Los médicos también observaron que los órganos de Blandy se habían conservado, lo cual sugiere que se trata de envenenamiento con arsénico. Ninguno de los métodos fueron pruebas precisas para determinar si era arsénico, pero junto al testimonio de las sirvientas fue suficiente para persuadir al jurado. Mary fue hallada culpable y enviada a la horca el 6 de abril de 1752. 3 años después, en Suecia, se vio uno de los primeros grandes adelantos en la detección de venenos. Carl Wilhelm Scheele comenzó una carrera como asistente de farmacia en Gotemburgo, pero al final se convirtió en uno de los investigadores científicos más eminentes de la época. Se las arregló para transformar el óxido de arsénico, que es inodoro, en gas arsénico, que huele a ajo. Era un método crudo, pero al menos el olor podía alertar. Carl Wilhelm Scheele era sueco y fue el primer químico en crear arsina, que era un producto gaseoso de hidrógeno y arsénico, el cual demostró ser crucial en una prueba de arsénico posterior. Samuel Hahnemann fue un científico alemán que luego se hizo famoso como uno de los primeros practicantes de la medicina homeopática. Pero en 1878 consiguió la manera de detectar arsénico en el vino. En realidad funcionaba con cualquier fluido. Si una muestra del líquido que contenía arsénico se combinaba con sulfuro de hidrógeno y ácido clorhídrico, se convertía en un precipitado amarillo. Ahora un veneno incoloro de pronto se hacía visible.
En el mismo año, Johann Daniel Metzger, profesor de medicina de la Universidad de Königsburg, Alemania, hizo un interesante descubrimiento. Si el trióxido de arsénico era calentado en la presencia de carbón, se formaba una capa plateada y brillante. Era como un espejo, y se trataba de una acción que solo creaba el arsénico, y la llamaron la prueba del espejo de arsénico. La prueba del espejo de arsénico funcionaba si uno tenía una muestra de arsénico blanco, pero ¿qué hacer si ya había sido asimilado en el cuerpo? Un científico alemán, Valentin Rose, resolvió esto tomando una muestra de tejido del estómago de una víctima sospechosa y lo hirvió en agua. El líquido luego fue tratado con ácido nítrico, que convertía cualquier presencia de arsénico en arsénico blanco. La sustancia luego podía ser probada con el método de Metzger, y si en realidad era arsénico, se formaría la capa plateada. Estas pruebas solo funcionaban si había presencia de cantidades significativas de arsénico. La toxicología, la detección de venenos, estaba progresando, pero nadie había logrado reunir toda la información nueva. Luego llegó un joven y brillante científico español llamado Mateo Orfila. En 1813 publicó un libro que se convirtió en uno de los más influyentes en el tema, Tratado de los Venenos o Toxicología General. Orfila realmente sistematizó un cuerpo de conocimiento durante la primera mitad del siglo XIX que hoy conocemos como toxicología. Él hizo esto de distintas formas, enseñando en París al hacer una gran cantidad de experimentos de laboratorio usando animales, principalmente perros y gatos, para saber cómo funcionaban en realidad los venenos. Antes de esto, la gente realmente no sabía lo que sucedía con un veneno cuando ingresaba en el cuerpo. ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Desaparece? ¿Se queda? Orfila hizo muchos experimentos, los publicó y luego terminó dando testimonios en juicios. Los toxicólogos de hoy en día lo reconocen como el fundador de la toxicología. Él solo tenía 27 años cuando escribió el libro y su impacto fue enorme. El libro de Orfila fue un gran avance en la batalla contra los envenenadores. Pero él apareció con mucha más información acerca de cómo actuaban los venenos en el cuerpo y cómo detectarlos, algo que nadie había hecho antes que él. Los médicos tenían una mejor idea acerca de qué buscar en una autopsia, cómo realizar las pruebas químicas, algo que nadie sabía antes de 1813, cuando fue publicada la primera edición francesa del libro de Orfila. En Gran Bretaña, durante la década de 1830, un joven científico llamado James Marsh intentaba asegurarse de que los asesinos que usaban arsénico no pudieran seguir escapándose. James Marsh fue una figura clave en la toxicología a principios del siglo XIX porque fue el creador de la prueba Marsh para el arsénico, la prueba clave para la detección de uno de los venenos más difíciles de hallar hasta entonces. La prueba de Marsh fue un paso más grande para la presentación de pruebas en la sala de un tribunal. Fue la primera vez que un fiscal pudo presentar pruebas a un jurado de forma que pudiera entenderlo. Como muchos descubrimientos científicos, este surgió de la frustración y de la necesidad de demostrar un punto. James Marsh no se disponía a crear una prueba para determinar el arsénico en ninguna muestra. Él trabajaba como químico en el Arsenal Real, en algo que tenía que ver con armas de la época. Pero sucedió que un granjero adinerado llamado George Bodell murió repentinamente en 1833. Tenía 80 años de edad y se rumoraba que había sido asesinado por su nieto, quien era conocido como el joven John Bodell. Por lo que el médico forense, como hombre sensible, hizo una investigación y pensó que debía hacer pruebas en algunas muestras. Así que envió a Michael Faraday al arsenal. Faraday era un catedrático en el área de química para la época, era conocido por muchas cosas y no eran precisamente las pruebas de venenos, por lo que él le dio el trabajo a su asistente James Marsh. Y así es que Marsh tuvo que testificar en esta investigación. Tuvo que hacer pruebas en el cafetal, el contenido de los estómagos de los fallecidos, vómitos y todo ese tipo de cosas. Marsh usó el método Hahnemann para probar los fluidos. El resultado fue positivo. Se produjo residuo amarillo. Hasta este punto, culpable. Pero cuando llevó la muestra a la corte había cambiado, estaba marrón, y la defensa alegaba que no se podía condenar a alguien con esa muestra que no era amarilla y que no era arsénico. Y estaba muy enojado porque John Bodell bajó y confesó el crimen, lo cual hizo que se enojara más. Entonces pensó que podía idear una prueba y su método pasó la prueba del tiempo durante 100 años. Y era simple. Tomabas el órgano sospechoso o la muestra y la disolvías en un ácido muy fuerte y todo se iba a la solución. Entonces le ponías un poco de zinc, lo calentabas y se convertía en un gas llamado arsina.
Y ese gas entonces pasaba por un tubo, y si calentabas el tubo de vidrio, entonces el gas se descomponía y dejaba un espejo plateado en las paredes del tubo. Podías sellarlo y era permanente, y se podrán imaginar que él fue a la corte con eso. Podía pasárselo al jurado y mostrarle el arsénico que provenía del hígado o de cualquier parte del cuerpo de la persona, y no había duda de que era arsénico. Además, esta prueba era mucho más sensible y detectaba cantidades mínimas de arsénico, por lo que el tubo sellado selló el destino de muchos asesinos. Como ninguna otra sustancia, creaba... El efecto de la prueba de Marsh en la historia criminal fue dramático y profundo. El arsénico era el veneno clave usado en los envenenamientos del siglo XIX, y el hecho de que Marsh haya creado esta prueba en 1836 fue crucial. En Gran Bretaña pueden verse sus efectos en unos pocos años. Y por supuesto eso condujo a una cantidad de condenas, y de pronto la gente que intentaba asesinar con arsénico se encontró con que si el médico sospechaba, las muestras podían ser enviadas y la prueba de Marsh demostraría si había mucho arsénico en el cuerpo y qué podía haber sido la causa de la muerte. Y comienzas a notar un aumento en el número de personas que son llevadas a juicio acusadas de envenenamiento con arsénico. En el pasado quizá había sospechosos, pero si no podías probar que había posibilidades, los casos no llegaban al juicio, o si llegaban, la persona quedaba absuelta. Aún con esta nueva y confiable prueba, la prevención era mejor que la cura, y Gran Bretaña dictó el decreto del arsénico en 1851. El decreto del arsénico tenía dos criterios principales. Primero, requería que cualquiera que comprara arsénico firmara un registro de venenos con su nombre ante la presencia de un testigo. En cuanto al químico o farmacéutico que vendía el producto, este debía marcarlo de negro con hollín o añil negro o azul. Pero esto no era válido para las cantidades de 5 kilogramos o más, que eran llevadas en grandes cantidades para su uso en las granjas, por lo que los envenenadores emprendedores siempre podían comprar un poco de arsénico. Pero aun cuando el gobierno había visto la necesidad de controlar el uso del arsénico, los envenenadores potenciales tenían demasiado donde elegir. A principios del siglo XIX parecía descubrirse un nuevo veneno cada año. Después de la morfina había quinina en 1820, cicuta en 1826, nicotina en 1828 y belladona en 1833. Y estos eran aún más insidiosos porque eran vegetales o venenos alcaloides. A diferencia de los metálicos, no dejan trazas obvias en el cuerpo, pues actúan sobre el sistema nervioso central. Para esos días ellos no sabían exactamente lo que hacía la química, pero tenían la técnica necesaria para extraerlos, purificarlos y cristalizarlos, como la estricnina, por ejemplo. Ahora, por supuesto, con todos estos venenos nuevos, los médicos se preguntarían si curarían algo, y de hecho tienen un ligero efecto tónico, pero por supuesto la estricnina en gran medida representa una terrible forma de morir porque destruye el sistema nervioso. Y había muchos venenos como ese que estaban a la disposición, como la hiacina, que el Dr. Crippen usó unos 100 años después, y estas cosas fueron extraídas porque los químicos de esa época estaban interesados en saber cómo funcionaban las cosas en la naturaleza, y una vez que sabían que algo era muy tóxico o cuál era el agente químico, tenían la posibilidad de extraerlo, y por supuesto una nueva gama de venenos quedó a la disposición de los posibles envenenadores. Los alcaloides presentaron una cantidad de retos a los científicos del siglo XIX porque son difíciles de detectar no solo en la naturaleza sino en el cuerpo humano. No son sencillos como los venenos metálicos, como el arsénico, pues no se quedan allí como un sólido, pues tienden a diseminarse entre los tejidos del cuerpo. Son extractos de plantas, por lo tanto están hechos de lo mismo que están hechos los humanos: carbón, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Se les reconocen muy bien los síntomas, pero son difíciles de extrapolar, aislar y mostrar a un jurado. Si estuvieron enterrados durante un año o dos y los desentierras, lo que vas a encontrar es un cadáver descompuesto. Entonces las posibilidades de encontrar un veneno alcaloide son mínimas. De hecho, porque podrían ser parte de muchos productos descompuestos, entonces resultaban mejor como veneno. Allí donde el arsénico se habría mantenido, la estricnina habría desaparecido. Ni siquiera el gran Orfila logró tener éxito con la detección de alcaloides y pensó que sería imposible, pero uno de sus estudiantes pensó distinto. Los descubrimientos de Jan Servois Stas revolucionaron la detección de venenos alcaloides. Ocurrieron como resultado de sus investigaciones de una muerte sospechosa en Bélgica en 1850. Un magistrado examinador fue citado al castillo del conde y la condesa de Bocamé, cuando su acaudalado hermano de 48 años, Gustave, murió repentinamente.
se reveló una historia de intrigas que comenzó con el conde de Bocamé, cuyo padre comerciaba con el tabaco. Y debido a las ocupaciones de su padre, él sabía que el tabaco contenía nicotina, que en realidad es un veneno muy fuerte. Y él se casó con Lydie. Ellos estaban faltos de dinero. Las cosas dieron un giro a sus planes para peor, porque Gustave anunció con gran placer que se había enamorado y que iba a casarse. Bien, ese fue el final de sus planes, por lo que recurrieron a medidas desesperadas. Invitaron a Gustave a cenar, dejaron a los sirvientes en el piso de abajo y decidieron servir la mesa ellos mismos. Después de un rato, los sirvientes de abajo escucharon un fuerte golpe. Para el momento en que los sirvientes lo encontraron, Lydie y su esposo habían desnudado a Gustave y se habían llevado su ropa. Lavaron su cuerpo con vinagre y vertieron vinagre en su garganta, asegurando que él pensaba que eso lo restablecería. Luego restregaron el piso cuidadosamente. El conde y su esposa aseguraron que Gustave había muerto de un ataque al corazón, pero a pesar de todas sus precauciones, las autoridades sospechaban. Notaron que su boca y su garganta estaban rojas y con marcas como si se hubiesen quemado. Los médicos practicaron una autopsia. Gustave no había muerto de un ataque al corazón. Para saber qué había causado las marcas rojas en su boca, enviaron partes del estómago a Stas. Después de 3 meses de cuidadoso trabajo, Stas finalmente aisló una sustancia usando éter como solvente. Cuando se evaporaba la mezcla, dejaba una mancha marrón que olía a tabaco. Resulta que el conde de Bocamé había cultivado hojas de tabaco en su jardín, pues él sabía de las propiedades venenosas de la nicotina y aparentemente había mantenido a Gustave abajo mientras le vertían la nicotina en la garganta. Pero ellos pensaron que al poner vinagre se habría ocultado la verdadera causa de la muerte. Desafortunadamente, la corte fue muy inteligente para su fortuna. El vinagre reaccionó con la nicotina y ocasionó la irritación y las marcas en la garganta de Gustave. La nicotina es un veneno mortal. Hay suficiente nicotina en una cajetilla de 20 cigarrillos para matarte si la extraen y te la dan toda de una sola vez porque paraliza el sistema nervioso central. Esto enferma mucho y hay muchos casos famosos de personas que han sido envenenadas con nicotina. Por supuesto, la nicotina estaba ampliamente disponible por una parte como pesticida. La gente solía rociar sus plantas con nicotina para matar a los insectos. Después que Stas entregó su evidencia en la corte, Bocamé fue declarado culpable y ejecutado al año siguiente. Su esposa fue absuelta, tras declarar que su esposo la había forzado. Para la segunda mitad del siglo XIX, los científicos a menudo estaban en capacidad de demostrar si alguien había sido envenenado o no, y hubo restricciones en la compra de arsénico. Entonces, ¿cómo fue que la era victoriana pasó a ser conocida como la época dorada del envenenamiento? En las casas victorianas había muchos químicos que hoy en día serían horribles de imaginar que estuvieran a la mano, especialmente cuando hay niños cerca. Hoy en día tenemos químicos caseros y sabemos que han sido probados y que son seguros. En la época victoriana tenían una botella de arsénico porque era un arsénico débil. También era usado en granjas para bañar a las ovejas, lo cual podría ser fatal para ellas. Para empapar el grano y matar a los insectos antes de que fueran plantados, se usó como cosmético y también como un método para curar el cáncer, particularmente el de mama, pero en realidad no funcionaba muy bien. El verde del papel tapiz era un compuesto de arsénico y sabemos que era sospechoso de envenenamiento porque si el papel se humedecía y había microbios en él, liberaría gas de arsina en la atmósfera. Sabemos que hasta los años 30 hubo casos de niños que murieron en habitaciones donde había papel tapiz verde. Entonces, el verdadero problema que enfrentaba el Poder Judicial no era probar si alguien había sido envenenado con arsénico, sino probar si había sido intencional. De hecho, este fue el problema planteado por uno de los más tristemente famosos juicios de la era victoriana. ¿Florence Maybrick asesinó a su esposo James o fue un trágico accidente? Florence era una bella mujer que conoció a su esposo James Maybrick, algodonero, en uno de sus viajes a Estados Unidos.
Para los extraños, los Maybrick eran una pareja exitosa y próspera que vivía en una casa grande de Liverpool, pero la realidad era un poco distinta. James tenía problemas económicos y una amante en Londres. Su matrimonio pronto empezó a mostrar señales de tensión. Para no ser menos que James, Florence consiguió un amante, Alfred Brearley. Pero mientras la Inglaterra victoriana hacía la vista gorda en cuanto a los hombres con amantes, era distinto con las mujeres. James era hipocondríaco y tomó grandes cantidades de drogas, incluyendo arsénico y estricnina. Al mismo tiempo, Florence fue vista remojando papel matamoscas para extraer el arsénico. Ella dijo que era para su cutis. La salud de James se deterioró rápidamente y murió el 11 de mayo de 1889. Se descubrió una carta que Florence le escribió a su amante, la cual parece incriminarla. Libera tu mente de cualquier temor de ser descubierto ahora o en el futuro. M ha estado delirante desde el domingo. Florence fue arrestada por asesinato a los 3 días de la muerte de su esposo. Su juicio se convirtió en un caso célebre. En su defensa se reveló que Maybrick había tomado arsénico durante años de forma voluntaria. Según los estándares legales de hoy en día, al menos habría tenido cabida una duda razonable, pero Florence fue juzgada en un estricto e inmisericordia juicio. Fue juzgada más por el adulterio que por el asesinato. Fue encontrada culpable y sentenciada a la horca. Si ella no hubiese sido adúltera, si el jurado no hubiese estado en contra de ella como adúltera, creo que ella pudo haber sido absuelta, porque a los miembros del jurado nunca les gustaba colgar a las mujeres y ella era muy atractiva y joven. Lo único que atentó en su contra fue que había tenido una aventura con otro hombre. Sin embargo, había quienes pensaban que el juicio no había sido justo. A la larga, el ministro del Interior intervino y 4 días antes de que fuera colgada, su sentencia fue cambiada a 15 años de prisión. Pienso que en este caso, los prejuicios del juez influyeron en el jurado, el cual no tendría mucho interés en ver a una mujer de la clase de Florence Maybrick admitiendo que era adúltera. Lo curioso es que hoy en día ella habría sido absuelta por una razón muy sencilla. Y es que Maybrick era adicto al arsénico. Si la mujer hubiese sido juzgada en Escocia, habría recibido el mismo veredicto que Madeleine Smith en la década de 1850, no probado. Si yo tuviera que opinar, yo diría que la posibilidad es que ella no lo haya hecho. Mientras la detección de veneno en un cuerpo indudablemente incriminaba, no siempre contaba toda la historia. Otro caso tristemente famoso data de 1910 y demostró este punto una vez más. El Dr. Holly Harvey Crippen era un médico homeópata casado, pero tenía una aventura con su secretaria Ethel Lennev. Su esposa Cora desapareció en enero de 1910. Al mismo tiempo, su amante se mudó a su casa y comenzó a usar la ropa y las joyas de su esposa. Eso bastó para alertar a la policía acerca de la situación, pero Crippen sostenía que su esposa se había mudado a Estados Unidos y había muerto. Ellos más o menos aceptaron la historia de que su esposa se había ido a vivir con un amante en Estados Unidos, hasta que fueron a su casa para hacer unas preguntas finales. Un hombre llamado Dew, inspector, quien luego escribió el libro Yo atrapé a Crippen, encontró que este pájaro se le había escapado, lo que lo hizo muy sospechoso, por lo que consiguió una orden de cateo y al final de las escaleras, en el sótano, encontraron un área que parecía haber sido excavada recientemente y debajo de ella encontraron partes cortadas de un cuerpo. Se encontró que los tejidos de los restos contenían el veneno alcaloide iosina. Como todas estas toxinas, los médicos de la época la habían usado para curar enfermedades. Si tomabas una pequeña dosis, te ayudaba a suprimir tus nervios estomacales y no te marearías. Se pensó también que suprimía el deseo sexual, y por supuesto se creía que Cora era muy exigente en ese sentido. Y el Dr. Crippen había encontrado otro amor, por lo que él quizá le dio un poco con el fin de tratar de reducir sus demandas. Pero quizás se le fue la mano. Y de pronto se dio cuenta de que había muerto, por lo que la descuartizó, la enterró y se fue con su nuevo amor, Ethel. Crippen y Ethel habían zarpado, pero un telégrafo interceptó el barco y el inspector Dew los escoltó de vuelta. Fue traído de vuelta a Inglaterra y una de las cosas que realmente le preocupaban era involucrar de alguna forma a Ethel Lennev.
Entonces simplemente contó la historia de una forma en la que era bastante obvio que mentía, solo para mantenerla allí fuera de todo eso. Si él hubiese contado toda la historia, entonces ciertamente él se habría librado del asesinato. Pero no lo hizo. Crippen fue encontrado culpable y llevado a la horca en noviembre de 1910. Sin embargo, logró su meta de proteger a Ethel. Ella salió. Decidieron que Ethel Lennev era una curiosa inocente. Seguramente no lo era. Tal vez sabía por qué estaban huyendo hacia Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos lograron que las más mínimas cantidades de veneno pudieran ser detectadas y analizadas. Pero un asesino inteligente y determinado aún podía evitar la detección, especialmente si escogía un nuevo veneno que no había sido usado anteriormente para asesinar. Este era el caso de un envenenador retorcido y despiadado llamado Graham Young, un chico de 14 años de edad. Y se le conoció como el envenenador de San Albano. Su carrera como envenenador en masa comenzó en la escuela, cuando sus compañeros se enfermaban misteriosamente después de intercambiar sus almuerzos con Graham, quien comenzó a ser conocido como el profesor loco debido a su fascinación por los experimentos químicos. Graham Young era un individuo con el prototipo de los que hoy en día se calificarían como sádico psicópata, quien asesinaba por placer, porque disfrutaba ver a las víctimas siendo envenenadas lenta y deliberadamente. Las llevaba hasta el borde de un mal estado de salud o a la muerte, pero también con el poder de hacerlas volver, cambiando la dosis de veneno o deteniendo el envenenamiento por un corto tiempo. El arma favorita de Graham era el antimonio y el relativamente desconocido metal venenoso talio. Si no le gustabas, si lo mirabas mal, te daba una pequeña dosis de antimonio, lo que te enfermaría y te sacaría de su vida por unos días. Así lo hizo con su madrastra, que no le agradaba. La madrastra de Graham se había enfermado gradualmente durante un largo periodo de tiempo con todos los síntomas de envenenamiento por antimonio, aunque nadie lo sospechaba para la época. El antimonio es un veneno parecido al arsénico, y también fue usado en gran medida en la medicina. Se llamaba tartrato emético. Te enfermaban y era la cura para la resaca de la Edad Media. Había los llamados tragos vomitivos, hechos de antimonio. Los pones en el vino y en la mañana, cuando te sientes medio ebrio, bebes ese vino en el que has disuelto algo de antimonio y dejas de sentirte mal, porque se supone que limpia el sistema y te hace sentir mejor. Al final la madrastra colapsó en el jardín mientras Graham veía fascinado desde la ventana de la cocina. Se cansó de esperar que funcionara el antimonio, pero terminó con ella, dándole una dosis letal de talio. Continuó con su campaña de agregar veneno en la comida de sus familiares y ver los efectos. Con el tiempo, su padre fue hospitalizado. Para entonces, el profesor de ciencias de Graham había comenzado a sospechar de su mórbida fascinación por los experimentos peligrosos. Buscó en su mesa de trabajo, encontró muestras de veneno y dibujos de gente muriendo. Llamó a la policía. Graham Young fue enviado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. A los 14 años de edad era el prisionero más joven del lugar. De hecho, se sentía orgulloso de eso. Tenía 24 años cuando fue liberado y las autoridades declararon que ya no era un peligro. Pudo presentar su caso haciendo parecer que era una aberración de la juventud, que había tenido malas relaciones con sus familiares, ya él había crecido y podía ser liberado con seguridad en la sociedad. El Graham Young rehabilitado consiguió un empleo en John Handland y compañía, en Bovington, Hertfordshire. Su obligación principal era hacer el té, y fue muy feliz de hacerlo, especialmente cuando se las arregló para conseguir más talio. La cuestión es que es un veneno lento. Algo que Graham Young sabía, por lo que les daba una pequeña dosis de veneno que al día siguiente los haría sentir en la cima del mundo. Un par de semanas después se enfermarían y otras 2 después habrían muerto. Él los enfermaba unas cuantas semanas antes de que decidiera matarlos. Era sadismo. Uno a uno, sus compañeros de trabajo comenzaron a enfermarse con extraños síntomas. Se pensó que se trataba de un virus local que se conoció como el virus de Bovington.
El primer síntoma era una especie de hormigueo en las manos y los pies y pensaban que se trataba de un reumatismo o algo por el estilo. Luego comenzaban a articular mal. Estaba atacando el sistema nervioso central. Las víctimas recorrían varios hospitales, pero no podían salvar sus vidas porque los médicos realmente no sabían con qué estaban lidiando. Y por supuesto, los tratamientos que les estaban administrando no tenían efecto. La gente pensaba que había un origen ambiental en los problemas. Si muchas personas se enfermaban, pensaban en algo como legionelosis o la enfermedad de los legionarios, algo en el aire, en la comida, en la naturaleza. No suponían que alguien estaba envenenando a muchas personas de forma deliberada y los doctores no sabían que el talio o algún mineral venenoso estuviera involucrado. No hicieron las pruebas adecuadas. Cuando recordamos que 30 médicos trataron a las víctimas de Graham Young y ninguno de ellos reconoció que estaba lidiando con talio como un agente, se puede observar lo insidioso del veneno que había escogido y lo difícil que era para las personas reconocer el causante. 2 de las víctimas de Graham Young, antiguos compañeros de trabajo, murieron en el hospital. Los médicos de la empresa aseguraron a los trabajadores que las enfermedades y las muertes no se debían a problemas de higiene. Probaron los drenajes, los suministros de agua, la tierra alrededor, porque esta había sido usada durante la guerra y pensaron que podía haber algún tipo de residuo. No pudieron encontrar nada y reunieron a todos los trabajadores en la cantina a la hora del almuerzo y dijeron que lo sentían por no poder llegar hasta el fondo de la misteriosa enfermedad que los había afectado. Luego alguien levantó la mano y les preguntó si habían pensado en el talio como un veneno. Se trataba de Graham Young. Creo que 2 años después se dieron cuenta de quién se trataba y fue arrestado. Graham fue sentenciado a cadena perpetua, pero murió a la edad de 42 años de un ataque al corazón. Su elección del talio le dio una ventaja en su carrera como envenenador. Usar una sustancia desconocida le da al asesino la ventaja del tiempo, mientras los toxicólogos se esmeran por intentar descubrir qué está matando a las víctimas. Las huellas del asesino son más difíciles de seguir. Aún con los avances toxicológicos de hoy en día, cuando es usada una nueva toxina por vez primera, sigue ocasionando el caos. El 3 de noviembre de 2006, Viktor Litvinenko, ex agente de la KGB, un hombre en buen estado físico, fue admitido en un hospital de Londres con vómitos y dolores estomacales. A las 2 semanas fue transferido al hospital del colegio universitario donde su condición se deterioró. Primero talio y luego talio radiactivo se dijo que era lo que había ocasionado el daño, pero luego los expertos descartaron esa posibilidad. Es posible que él no haya sido envenenado con talio. Tampoco podemos descartarlo del todo debido al momento de su llegada a nuestro hospital. Estamos explorando otras posibilidades, pero también es muy probable que nunca encontremos la verdadera causa. Viktor Litvinenko murió el 23 de noviembre y al día siguiente los expertos en salud anunciaron que su muerte había sido causada por el isótopo radiactivo polonio-210. Aún en el centro de uno de los mejores hospitales de enseñanza del mundo, se tardaron 20 días para descubrir qué había envenenado al señor Litvinenko. Desde entonces la policía ha estado siguiendo un rastro radioactivo, y para las personas que entraron en contacto con Litvinenko, las respuestas no pudieron llegar muy pronto. Cierto grado de ensayo y error es inevitable cuando los científicos se acercan a una nueva materia. Algunas veces las cosas se complican porque la sustancia en sí es virtualmente imposible de rastrear. Esto fue lo que sucedió en un caso en Florida en 1965. Una mujer de 34 años de edad, Carmela Copolino, murió de un ataque al corazón en Longboat Key. Ella era médico y se mudó a Florida con su esposo Carl, quien también era médico. Poco más de un mes después de la muerte de su joven esposa, Carl Copolino se casó otra vez. La chica con suerte era una acaudalada persona de la alta sociedad llamada Mary Gibson. Esta noticia impactó a Marjorie Farber, quien había tenido una aventura con Carl. Marjorie fue una mujer despreciada y tan enfurecida que acudió a las autoridades y les contó una historia impresionante. Su esposo había muerto 2 años antes, supuestamente por un ataque al corazón, pero en realidad, según ella misma dijo, había sido asesinado. Carl le había dado una jeringa y le dijo que inyectara a su esposo. Después que ella cometió un error, Carl terminó estrangulándolo. Se emitieron órdenes de exhumación y los cuerpos de Carmela Copolino y de William Farber fueron examinados. Ninguno murió de las causas que se habían declarado, fallas del corazón. Las muestras tomadas no mostraron ningún nivel anormal de toxinas. Pero después de la historia de Marjorie acerca de la jeringa y conociendo los antecedentes de Carl, los médicos examinadores tuvieron una teoría.
La droga succinalcolin es ampliamente usada en quirófanos, relaja los músculos del paciente y es muy difícil de detectar. Obviamente, aunque es usada de forma importante en la medicina, puede ser utilizada para matar a las personas, causándoles una parálisis respiratoria. Al inyectarlo en los músculos, los relaja, incluso los músculos respiratorios. La persona no puede respirar y muere. Particularmente es una forma desagradable de morir, porque se mantiene la conciencia mientras la droga hace su efecto y solo afecta a los músculos voluntarios y respiratorios, por lo que la persona se mantiene consciente hasta la muerte. La razón por la que se pensaba que era indetectable era porque se descompone casi inmediatamente en distintos componentes químicos. Entonces, ¿cómo buscar lo que es imposible de rastrear? El Dr. Charles Omberger, del Departamento Toxicológico de Nueva York, asumió el reto. Lo que el doctor Omberger hizo fue llevar a cabo una investigación que nunca antes se había hecho, porque se pensó que se trataba de un veneno imposible de rastrear. Lo que hizo fue inyectar conejos y ranas con esta droga y los enterró durante 6 meses para luego desenterrarlos y ver qué efectos había tenido en sus cuerpos para ese momento. Y encontró altos niveles de ácido succínico en los cuerpos, porque el veneno original se convertía en eso durante el proceso de descomposición, y de allí podía decir la cantidad de ácido succínico en el cuerpo del veneno original. Coppolino fue juzgado por el asesinato de William Farber en Nueva Jersey, pero en este caso fue absuelto. Los expertos discutieron las causas de la muerte y el jurado no estaba convencido, por lo que Coppolino se veía confiado cuando fue a juicio en Florida por el asesinato de su esposa. Esta vez el Dr. Omberger estaba allí para presentar las evidencias de su investigación. El jurado no dudó en encontrarlo culpable de asesinato en segundo grado. Se le condenó y pagó 12 años de cárcel. Los científicos forenses habían demostrado ser ingeniosos y persistentes. Desafortunadamente también había asesinos potenciales que mostraron las mismas cualidades. De hecho, este fue el mismo caso con la misteriosa muerte de Georgy Markov en Londres en 1978. Markov era un búlgaro disidente que vivía en Londres y trabajaba para la radio BBC. Su programa reflejaba sus puntos de vista, los cuales eran directamente opuestos al Partido Comunista gobernante en Bulgaria. El liderazgo político búlgaro quería silenciarlo y le pidió ayuda a la KGB de la Unión Soviética. Acordaron intentar envenenar su bebida en una cena, pero fracasaron. Un segundo intento en Cerdeña también fracasó, pero hubo un tercer intento desafortunado para Markov. Sucedió esta noche cuando Georgy Markov salió de su casa por un momento para dirigirse al puente. Caminaba de vuelta a su casa. Asegura, un hombre lo apuñaló con una sombrilla y huyó. No fue sino hasta muy tarde esa noche que comenzó a presentar síntomas de fiebre alta. Fiebre que lo condujo a la muerte el día de ayer. En la autopsia, una pequeña esfera metálica fue encontrada en la herida. Cuando fue eliminada, los médicos descubrieron que había 2 hoyos diminutos que habían sido taladrados como si le hubiesen metido algo. Lo que una vez más hizo la policía secreta fue tener esta sombrilla cargada para darle una punzada a alguien y así la bolita entraba en el cuerpo. La bolita era diminuta. Si tenía veneno, solo podía tener una gota. Los médicos entendieron de pronto que la única toxina que podía matar a alguien con una dosis tan pequeña era la ricina, una sustancia altamente tóxica hecha del aceite de ricino. La ricina es un material extremadamente venenoso. Solo requiere una molécula para llegar hasta una célula y matarla, porque esa única molécula bloqueará la célula en el centro, la cual produce proteínas, y sin ello la célula es inútil. Aún en una bolita de ese tamaño tiene millones y millones de moléculas ingresando en el cuerpo. Quedas más o menos condenado a la ruina porque no hay una defensa real una vez que han ingresado a las células. La KGB finalmente consiguió a su hombre. La sombrilla había venido de Washington. Había sido suministrada a los búlgaros por la KGB, quienes también se habían encargado de la fabricación de la bolita. La ricina es algo que fascina a las personas porque es perfectamente natural. Pero por supuesto tomas aceite de ricino, no ricina. Tú mismo no te vas a poner, se requiere que sea inyectada para que tenga un efecto mortal. Y creo que eso va a ocurrir con las personas alertas y por supuesto que puede ser detectada.
La ricina puede ser detectada porque puedes ver la reacción del cuerpo a ella. Nunca nadie fue procesado por la muerte de Georgy Markov. A pesar de los avances en la ciencia forense, eventualmente un astuto envenenador en particular puede escurrirse a través de la red. Después de todo, por naturaleza, ellos son asesinos secretos, sonrientes, escurridizos, mortales.